ahora sí es el tiempo de presentarlo a él, al amigo de la casa, al rabino Guillermo Bronstein. ¿Cómo está, rabino? Buenas tardes. Qué gusto, Pastor Rubén. Encantado de estar nuevamente con todos ustedes y con tu congregación. Tan amable y simpática. Muchas gracias. La verdad es tremendo de todo lo que está sucediendo en ese tiempo y en el medio de la pandemia todavía, en el medio, el miércoles comienzan en Europa de vuelta a cerrarse todo. En medio de eso, celebrar la fiesta de las luces, así se llama Hanukkah, creo, ¿verdad? Cuéntanos, exacto, ¿qué tiene que ver Hanukkah hoy? ¿O qué tiene que ver, qué es Hanukkah realmente? Bueno, Hanukkah tiene muchos aspectos que tienen que ser analizados. Primeramente, es una fiesta que no está indicada en el Pentateuco. No es como la Pascua, como Pentecostés, la fiesta de las cabañas, no es como Rosh Hashanah, el Año Nuevo, ni el Día del Perdón. Tampoco es como la Luna Nueva, el Día de Rosh Hodesh. Hanukkah y Purim son dos fiestas históricas que transcurrieron a partir de hechos históricos que se dieron, el primero seguramente alrededor del siglo V, antes de la era común, y Hanukkah en el siglo II, antes de la era común. Hanukkah transcurre justamente en esta época cercana al solsticio de invierno en el hemisferio norte. Por eso está siempre cercana a la Navidad, que también en sus orígenes era una fiesta del solsticio de invierno, como, si lo tomamos dando vuelta al calendario, lo es el Inti Raymi en las culturas andinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, Hanukkah tiene entonces un sentido natural, como lo tiene la Pascua, que es la fiesta de la primavera, del rebrote, del renacimiento, etcétera, como lo tiene Shavuot, Pentecostés, que es la fiesta de la siega del trigo, etcétera. Pero tiene un sentido histórico, obviamente, ya que los relatos de las epopeyas militares de los macabeos y espirituales también de gran parte del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, alrededor del año 170 a 165 antes de la era común, están relatados en esta historia. Resulta que después de las conquistas de Alejandro Magno, los territorios que habían sido parte de su imperio muy efímero fueron divididos entre sus seguidores o diádocos. Y a uno de ellos, llamado Ptolomeo, le tocó Egipto, ¿no?, que era la pieza más apetecible. Y a otro, llamado Seleuco, le tocó Siria. ¿Sí? Ahora, ¿a cuál de las dos pertenece Eretz Israel, la tierra de Israel? ¿A Siria o Egipto? Es algo que estuvo en disputa durante siglos y siglos y siglos, aún antes del nacimiento del pueblo de Israel. Entonces, cuando se instaura el imperio ptolemaico, Jerusalén y toda la franja costera era parte del imperio egipto, o sea, de los Ptolomeos. Pero un siglo o 2 siglos más tarde, Seleuco conquista eso de un descendiente de Ptolomeo y pasa a ser parte del imperio seleucida sirio. Ahora, uno de los seleucos, llamado Antíoco IV, al que asimismo se hizo llamar Epífanes, o sea, el que tiene una epifanía, ¿no?, glorioso, era un hombre muy celoso y por alguna razón cambió lo que habían hecho todos sus antecesores, tanto los Ptolomeos como los seleucos, los seleucidas anteriores, y les quitó a los judíos en su tierra, no en el resto de sus territorios, pero sí en su tierra, varios derechos religiosos. Por ejemplo, el de estudiar la Torá, el de circuncidar a los niños recién nacidos, y sobre todo quiso transformar el templo de Jerusalén en un templo pagano. Y para eso hizo varias aberraciones litúrgicas, como por ejemplo introducir una estatua
de Zeus en el templo de Jerusalén, sacrificar cerdos, que son animales prohibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, y bueno, hay que reconocer que algunos judíos le ayudaron, ¿no? Esto trajo como consecuencia la rebelión de un grupo de sacerdotes que escapó de Jerusalén y se refugió en una aldea que se llamaba Modín. Hoy día Modín es una ciudad hermosa, moderna, recientemente hecha, que está en el camino entre Jerusalén y Tel Aviv, ¿no? Sí. Está, digamos, en bus a unos 20 minutos nada más de Jerusalén. Bueno, el hecho es que los hijos de este sacerdote llamado Matatías, o Matitiau, de donde proviene el nombre en castellano Matías, ¿no? O Mateo también, son dos variantes del nombre Matatías, lo que hacen es, saben que el ejército seleucida es un ejército grande y poderoso. Tratan de enfrentarlo un par de veces, pero un par de los hijos de Matatías, que eran los capitanes, los generales, mueren en las batallas, ¿no? Seleuco tenía en su ejército elefantes, y ningún ejército pequeño estaba preparado para luchar contra elefantes. Contra caballos y contra elefantes no. Y el hecho es que surge entonces, cuando fallece el mayor de todos, que era Johanán, Juan, y el menor, Jonatán, surge el liderazgo militar del tercer hijo de Matatías, llamado Yehudá, Judas Macabeo. Judas, hijo de Matitiau, al que apodan el Macabeo, el martillo, ¿no es cierto? Y otros dicen que en realidad la palabra hebrea Maccabi es un acróstico que significa las primeras letras de la frase Mi Hamoja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Señor? ¿No? Wow. Es una alabanza a Dios. Bueno, el hecho es que Judas Macabeo cambia la estrategia y ya no enfrentan a los ejércitos seleucidas a campo abierto, sino que entablan una guerra de guerrillas. Es decir, atacan los campamentos, atacan la retaguardia, atacan las rutas de suministros, le afectan la logística al ejército seleucida. Y contra todos los pronósticos, Judas Macabeo logra no solamente derrotar a este ejército alrededor del año 165, sino que reconquista Jerusalén y además repurifica el templo para que el templo vuelva a ser un lugar de culto judío. Quita obviamente las estatuas, las pulveriza, purifican el altar porque habían ahí sacrificado personas en estado de impureza, animales impuros, y el día 25 de Kislev el templo es reinaugurado. Inauguración en hebreo se dice Hanukkah, de ahí la palabra, ¿no? Reinauguración del templo. Ahora, curiosamente, Rubén, la palabra Hanukkah tiene la misma raíz hebrea que la palabra Jinuj, educación. Es decir, cuando uno educa a una persona, la está inaugurando para una vida mejor también. Wow. Para una vida mejor. Ese es el sentido. Bien, ahora, antes de los sacrificios, en el libro de Levítico y Deuteronomio, en el libro de Éxodo y de Números, leemos que el sumo sacerdote tenía que encender una lámpara de 7 brazos, ¿no es cierto? Y para encender esa lámpara, el único elemento permitido era aceite de oliva extra virgen, llamaríamos hoy, pero puro. Tenía que estar purificado y la pureza tenía que estar, registrada en un sello del sumo sacerdote. Bueno, van a buscar en los sótanos del templo y ven que solamente queda un recipiente de aceite que técnicamente alcanzaba para un día, ¿no? Y se tardaba una semana en volver a hacer el aceite puro y tenerlo para encender las 7 velas. Entonces el sumo sacerdote dice,
con lo que tengamos nos arreglaremos. Encienden la lámpara de 7 brazos y milagrosamente, este es el relato, el aceite que iba a durar un solo día alcanza para 8 días. Wow. ¿Sí? Y ya al 8º día, cuando ese aceite se acababa, tenían el aceite nuevo. Entonces dice que los macabeos instauraron que todos los años, en esa fecha, cercana a lo que en hebreo se dice Tqufat Tebet, la época del mes de Tebet, que cae el 25 de Kislev, se celebre el milagro de Hanukkah encendiendo cada noche una luminaria, una vela. A lo largo de las generaciones, en el Talmud está registrado eso, ¿no? Y dice, a lo largo de las generaciones, esta costumbre fue variando. De acuerdo a una escuela, bastaba con una vela, o sea, un candelabro y una vela cada noche, listo, ¿no es cierto? Pero dice también el Talmud, y aquellos que les gusta embellecer el mandamiento, lo que hacen es dar una vela cada noche a cada integrante de la familia. Es decir, se prenden tantas velas como integrantes de la familia hay. Pero, dicen después, Beth Hillel, una de las escuelas de pensamiento del siglo I, dice, no, los más embellecedores de los embellecedores del mandamiento que hacen al revés que en la fiesta de Sukkot, de las cabañas. En Sukkot, los sacrificios eran, se empieza con 14 y se termina con 7, el 7º día. En Hanukkah dicen que en realidad ese año no pudo haber sacrificios de Sukkot porque estaba el templo impurificado. Vamos a hacer al revés, vamos a encender una vela la primera noche, 2 velas la segunda noche, 3 velas la tercera noche, 4 velas la cuarta noche, hoy es la quinta noche, 5 velas, y así hasta el último día en que encendemos toda la Hanukkah, toda la lámpara de Hanukkah. Y dicen nuestros sabios que la luz de esas velas tiene que ser solamente para recordar el milagro, no para ningún otro fin, y mucho menos para un fin utilitario, como por ejemplo leer a la luz de las velas o buscar algo a la luz de las velas. Por eso es que a la vela correspondiente, una el jueves, 12, así, se agrega una un poco más alta, cada día se agrega una, que se llama Shamash. Shamash significa asistente. Esta vela asistente es la que, si nosotros inadvertidamente hacemos algo utilitario, lo hacemos a la luz de la vela del asistente, del Shamash, que está un poco más alta, mientras que la luz de las otras velas son solamente para recordar el milagro del que nos habla el Talmud. Una luz que iba a durar un solo día, alcanzó para 8 días. Ahora, hagamos un ejercicio homilético, ¿no es cierto? ¿Cuánta luz tiene un ser humano adentro suyo? Recordemos lo que dice el capítulo 20 de los Proverbios. Ner Hashem Nishmat Adam, el alma humana contiene una luz divina. Es decir, ¿cuánta luz podemos tener nosotros si nuestra alma es parte de una luz divina? Para algunas personas que no son conscientes de eso, esa luz puede alcanzar para una noche. Para otros que tratan de mejorar su espíritu y que tratan de entender, de llegar a Dios, de conocer a Dios, puede durar 2, 3, 4 noches, ¿no es cierto? Pero el potencial que todos tenemos es para que la luz que tenemos dentro de nuestra alma alcance no solamente para 8 noches, sino que alcance hasta que nos purifiquemos espiritualmente y podamos iluminar no solamente nuestra casa, sino a todo el mundo. Por eso,
también la lámpara de Hanukkah, la costumbre es que se debe colocar junto a la ventana para que cuando la encendemos, de afuera la vean y así se difunda el milagro. Es decir, no iluminemos solamente nuestra casa, nuestra persona, nuestro camino, sino que compartamos esa luz divina, esa luz milagrosa con todos, poniéndola en la ventana. Wow, me parece súper interesante. Y también la idea que mencionó recién de la purificación. Necesitaban 8 días para que haya aceite nuevo. Y si estamos hablando de la luz que Dios ha puesto en los que le han buscado, lo han encontrado, significa que la purificación ayuda también para tener más aceite después del 8º día, o digamos, para mantener prendido la luz más tiempo. Claro, el secreto de ese aceite para que sirva es que sea puro, ¿no es cierto? Nuestra alma tiene que purificarse también, para que nuestra luz, la luz divina que tenemos, pueda ser una luz que sea útil para todo ser humano. Wow. O sea, ahora el tema es cómo nos podemos purificar. Bueno, siguiendo los caminos de Dios, siendo útiles a nuestra sociedad, siendo solidarios, siendo generosos, siendo tolerantes, tratando de absorber nuestro enojo y nuestra ira, nuestra impaciencia, ¿no es cierto? Y transformando todo eso en lo que decíamos antes, paciencia, tolerancia, comprensión. No digo amor, porque no estamos obligados a amar a quien no conocemos o a quien conocemos superficialmente, pero sí estamos obligados a tolerar, a aceptar, a entender, y eso requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo es lo que se llama purificación del alma, ¿no? Ok. O sea, es interesante el pensamiento que la purificación tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con algo nuestro, no es que se cae del cielo y ya está, sino es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Me gusta la idea. En realidad, Rubén, el estado de pureza e impureza en términos bíblicos son simplemente 2 estados físicos, no tienen que ver con la moral, no tienen que ver con el alma de la persona, tienen que ver con el cuerpo de la persona. Es decir, una mujer que está menstruando está impura ritualmente, hasta que al cesar el periodo se sumerge en las aguas rituales, lo que llamamos la mikve. Un hombre también que tiene contacto con algo que impurifica, está impuro hasta que hace el mismo ritual. Es decir, su alma no necesariamente cambia en la purificación ritual, lo que cambia es el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿la pureza qué es en el sentido bíblico? La pureza es solamente un estado físico que nos permite entrar en el santuario, nada más que eso. Y la impureza no tiene nada que ver con la bondad o maldad de la persona. Se ha tratado de dar interpretaciones que sí, pero técnicamente no. La impureza es un estado físico que impide que esa persona que contrajo la impureza por un estado, por contacto, por enfermedad, por lo que sea, entre al santuario. Absolutamente nada más que eso. Interesante. Cuando decimos el santuario es donde se hacían los sacrificios. Claro. No en las sinagogas hoy, no para nada. Claro, claro. ¿Y cómo es eso? Porque yo escuché, o sea, a nuestros chicos lo que más les gusta es el juego que se hizo ahí, el dreidel o de la perinola. Bueno, sí, claro. ¿Eso cómo encaja ahí? Mira, en la Edad Media, cuando decimos Edad Media en términos judíos, estamos hablando no solamente de los primeros años después de la caída del Imperio Romano, estamos hablando hasta la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Okay. 16, 17, 18. La mayor preocupación en las familias, en las ceremonias que tenían lugar de noche, era cómo hacer que los niños permanecieran atentos cuando tenían hambre y frío y sueño, sobre todo, ¿no? ¿Cómo hacer para que permanecieran atentos?
Entonces, por ejemplo, en el Cerro de Pesaj, en la cena de Pascua, se hacen preguntas y el niño tiene que buscar algo en determinado momento para mantenerse atento y despierto. En Hanukkah hay que mantenerse atento para justamente durante, aunque sea media hora, que es lo mínimo que tienen que durar las velas, uno vea la luz y sea consciente del milagro. Entonces, como las velas se prenden de noche, que es cuando los niños tienen sueño, es cuando se les ocurrió a nuestros antepasados crear ciertas cosas para que los niños se mantuvieran alertas. Por ejemplo, una es inventar juegos, y de ahí surge el dreidel, que es la perinola, el trompito, ¿no es cierto?, que tiene 4 caras, y cada una de las caras es una de las letras de Nes Gadol Haya Po. Un gran milagro sucedió acá, ¿no es cierto? Y bueno, cada cara, además cada letra es pon uno, toma uno, saca todo, en fin, etcétera, ¿no? Sí. Es un jueguito, así es. Otra costumbre es justamente la de comer cosas fritas, lo que hablábamos antes, lat, que es la sufganiot, que son como donas dulces, muy grasosas, muy calóricas, pero claro, nos recuerdan cosas hechas con aceite, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la costumbre es, mientras arden las velas de Hanukkah, comemos para ver el milagro. Y otra cosa que a los rabinos no les gustó esto, es que algunas familias que no eran muy apegadas a la religión, sabían que los juegos de azar están prohibidos en el judaísmo. El judaísmo prohíbe, bueno, no están prohibidos taxativamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que los gentiles hacían por entretenimiento y el judaísmo las veía mal. Algunas porque eran prohibiciones taxativas de la Torá. Por ejemplo, la caza o la pesca por diversión. Uno puede cazar animales puros como ciervos, etcétera, pero para alimentarse, no por diversión, ¿sí? La pesca lo mismo, uno puede cazar con red, sobre todo para alimentarse, pero debe devolver al río o al mar todos aquellos peces que no son puros, ¿sí? Y hay que tratar de no cazar con caña, aunque no está prohibido, porque la pesca con caña es deporte, ¿no es cierto? Okay. Y no se puede hacer sufrir un animal por el hecho para que nosotros nos divertamos. Por eso en el judaísmo están prohibidas las riñas de gallos, las peleas de perros, las corridas de toros, etcétera, etcétera. Ahora, apostar se supone que está prohibido porque habla mal de la persona. Es una persona que en lugar de dedicar su tiempo a algo útil y elevado como el estudio, sobre todo el estudio de la Torá, lo dedica a poner en riesgo su patrimonio, ¿no? Sí. Entonces, no está técnicamente prohibido, pero en el Talmud se dice que una persona que apuesta no es confiable para ser testigo, ¿no? Entonces, en la Edad Media, en Hanukkah, siglos XVI, XVII, XVIII, ¿qué hacían? Bueno, inventaron que para mantenerse alerta se podía jugar a las cartas. Jugar a las cartas, al póker, al qué sé yo, al telefunken, a la canasta, a lo que ahora llama el buraco, todo ese tipo de juegos, ¿no? Entonces también, junto con el dreidel, otra de las actividades que algunas costumbres desarrollaron, pero otras no ven con demasiados buenos ojos, ¿no? Gracias, muchas gracias, Rabino, la verdad fue como otra vez muy completo y entendimos un montón de cosas. Muchísimas gracias y, ¿cómo se dice? Hag Sameach Hanukkah, creo, ¿no? No, Hag Aurim Sameach. Feliz fiesta de las luces. Hag Aurim Sameach. Or es luz, Urim en plural, las luces. Feliz fiesta de las luces y también para todos tus oyentes una muy feliz Navidad y próspero año nuevo, Rubén. Muchísimas gracias. Con todas las bendiciones. ¿Sí? Gracias a ustedes también. Saludos a su esposa, a toda la familia ahí que todos los días estamos hablando. Mi esposa está hablando con ella. Ahí tendrían que poner una línea directa ahí. La tienen. Muchas gracias. Felicidades, Rubén. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias.
Tuvimos con nosotros al rabino Guillermo Bronstein, que nos ha dado una visión judía de todo lo que es la fiesta de Hanukkah. Así que creo que fue bien interesante y es interesantísimo que la purificación es trabajo. Ser puro o hacerse puro es un trabajo que hay que hacer. Y en algunos casos, en este caso del aceite, imagínate, duró 8 días. A veces te cuesta más trabajo que una oracioncita o una cosita pequeña, sino que Dios quiere que tú sigas insistiendo hasta que alcances la pureza que es necesario para poder, escuchen lo que dijo también, para poder entrar al santuario, o sea, para poder entrar a la presencia del Señor. Así que creo que fue un programa bien interesante. Espero que te haya gustado.